Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor ya por estar juntos en esta tarde, donde hemos dispuesto en este día el tiempo para poder compartir nuestra escuela dominical, para hacer el avance de este tiempo que tenemos cada domingo juntos para poder seguir en nuestra escuela dominical de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Gracias al Señor por este momento que ya nos permite estar juntos y que podamos ahora concentrarnos algunos momentos, algunos minutos en compartir de la palabra del Señor, compartir lo que tiene que ver con la lección y que sea de provecho para nuestra semana, para lo que queda de esta semana, el tiempo que tenemos en casa, los momentos que podemos compartir de la palabra con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Creo que este tiempo precisamente nos da esta oportunidad de que podamos nosotros dedicar algún espacio de tiempo a esta actividad tan provechosa, esta actividad espiritual que es abrir la palabra, leerla y también poder profundizar, poder meditar en ella para nuestra salud. Así es que quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias. Esta semana estamos en la semana número 5 ya en nuestra planificación, ¿no es cierto? En la iglesia ya esta semana estamos junto con la planificación de la iglesia a nivel nacional y eso es un gozo ya poder estar en la misma planificación. Estamos en la lección 5 y vamos a tomar esta semana algunos versículos que son un poco más amplio de lo que está tomando la iglesia, pero nos va a ayudar para poder completar y estar en el mismo día y en las mismas lecciones de nuestra iglesia a nivel nacional. Así es que vamos a ver de los versículos 8 al 23 y a esta lección le he puesto para que ustedes se hagan una idea de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a meditar dentro de esta semana y también el domingo en nuestra escuela dominical. Le he puesto por título simplemente una frase que da la idea de lo que Pablo quiere mostrar a los colosenses en esta oportunidad, porque estamos pasando de establecer los puntos doctrinales, estamos pasando de establecer aquellas cosas que tienen que ver con la razón del por qué Pablo está escribiendo, y ahora se está concentrando Pablo en la doctrina, en la misma teología que va a respaldar, que va, digamos, de alguna manera a sostener la fe de una iglesia. Y cuán digamos, preciso es para nosotros hoy en este tiempo poder tener estas palabras, poder saber que hay algo que puede hacer que nuestras iglesias, que nuestras familias, que nuestra fe pueda no ser dañada, no ser mezclada, no ser, digamos, de alguna manera distorsionada, sino que sea guardada, pura, sin mácula, como dice la Escritura, para poder saber que estamos firmes de pie en la doctrina de los apóstoles y que de alguna manera estamos caminando en Cristo y no usando a Cristo para nuestros propósitos. Así que le he puesto esta lección porque Él es Dios, que eso es un poco de lo que vamos a hablar. Todo lo que vamos a ver, todo lo que va a argumentar Pablo, todo lo que va a mostrarnos estos versículos que vamos a leer y a ustedes les sirve ahora para que cuando leamos se hagan la idea, tiene que ver con el hecho de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Así es que les quiero invitar a que podamos leer juntos la palabra del Señor y lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habita contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece
con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humillación, y en humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que el Señor nos bendiga. Y estos son, hermanos, los versículos que tenemos este día. Son, por demás está decirlo, ¿no es cierto?, que son algunos versículos que son gloriosos, que probablemente usted los ha leído y lo hemos leído de alguna manera por separado, de manera aislada. ¿Quién no recuerda ese versículo 14, ¿no es cierto?, del capítulo 2 de Colosenses, que muestra que todas las cosas, que lo que estaba contra nosotros fue clavado en la cruz, que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y tantas otras cosas, que Él nos dio vida, cuántas cosas que están descritas en esta parte tan llena de doctrina, tan llena de sabiduría, de conocimiento y de verdad acerca de nuestra posición en Cristo Jesús. Este capítulo es muy parecido, o esta sección es muy parecida a lo que ya estudiamos hace un tiempo en Efesios. ¿Se acuerdan cuando mirábamos los primeros 3 capítulos y veíamos todo lo que Cristo había hecho por nosotros y el lugar donde Cristo Jesús nos había puesto a nosotros ahora como personas redimidas en lugares celestiales junto con Él? Esto es algo similar, es un paralelo, digamos, de alguna manera, pero que nos muestra algunas cosas que son realmente interesantes. Ahora, yo les decía que a este le puse, y para que podamos pensar con nuestras familias y preguntarnos en nuestras casas y conversar con nuestros hijos y tener algunas conversaciones significativas respecto a la palabra, porque Él es Dios. Porque versículos 8 y 9 son como el paraguas de todo lo que después está argumentando. La razón por la que dice todo lo que dice del versículo 10 al versículo 23 es porque Él quiere fortalecer, quiere de alguna manera dar solidez y contundencia a lo que Él está pidiendo que hagamos en el versículo 8 y en el 9. Y la razón por la que lo hacemos en el versículo 9 y el versículo 10. Y eso simplemente ustedes lo pueden ver, lo pueden notar, porque si ustedes se fijan en el versículo 8 y 9, nos van a mostrar a nosotros dos cosas que son relevantes. Versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa es la base, ese es el encabezado y esa es la situación que está primando acá. Cuando Pablo, y vamos a hacer algunos comentarios, cuando Pablo está haciendo la alusión respecto al tema de las filosofías y las huecas sutilezas, hay que mirarlo con precaución, porque esto no quiere decir que Pablo esté en contra de la filosofía, ¿sí?, sino que está en contra de las filosofías, es decir, del desarrollo que personas hacen acerca de el amor por el conocimiento, ¿no es cierto?, que más o menos significa filosofía, sino que quien construye alguna filosofía, quien construye alguna idea, quien construye alguna ideología, ¿no es cierto?, que trate de complementar o que trate de anular o que trate de mejorar el Evangelio, Pablo dice: mira, no te engañen, que esas cosas no te engañen. Que esas cosas no te engañen, porque finalmente ese tipo de situaciones, ese tipo de filosofías, lo que van a tratar de hacer es, de alguna manera, diluir la gracia, van a diluir el poder y, por supuesto, entonces van a diluir la efectividad del Evangelio. Esto es simple, una analogía simple es como que si usted quiere limpiar, ¿no es cierto?, quiere hacer algo con cloro, y usted al cloro, para poder hacer que sea más, ¿no es cierto?, para tener más cloro, si tiene 1 litro y en verdad lo quiere hacer rendir en 5, probablemente alguien lo que podría decir: bueno, echémosle un poquito de agua. Y es verdad que en volumen va a ser más, porque va a tener más volumen, ¿no es cierto?, más líquido, va a tener 1, 2, 3 litros si lo quiere ampliar con agua. Pero el problema con eso es que la efectividad de ese cloro va a ser menos. Y ya no es cloro, ya es agua con cloro y ya no tiene la misma efectividad, ya no sirve para lo mismo, ya no está de alguna manera certificado por el fabricante para los usos que le quiere dar. ¿Por qué? Porque alguien vino y lo mezcló o lo intentó mejorar o quiso hacer más alcance con él,
pero en el trabajo de tratar de hacer más alcance, de tener más cloro, lo destruyó. Lo que pasa con las filosofías, hermanos, es eso. Lo que pasa con las ideologías que intentan vincularse o mezclarse con el Evangelio para hacerlo más potente, es eso. Que en apariencia se ven mejor, en apariencia producen más, en apariencia lo que hacen es ser más efectivos, lo que hacen es ser más atractivos, y esto cualquiera sea la filosofía, sea externa a la iglesia o sea interna a la iglesia. A veces hemos tenido problemas con situaciones internas a la iglesia donde hemos tenido que tratarlas, y nuestros pastores antiguos, ¿no es cierto?, fueron muy rigurosos cuando, por ejemplo, ellos le llamaban levadura a esto, ¿no es cierto? Pero en definitiva, eran ideas, eran filosofías que los jóvenes, nosotros a veces traíamos a la iglesia para poder mejorar el evangelio, para poder mejorar la captación de personas, para poder mejorar de alguna manera la efectividad de un culto. Y traíamos ideas y traíamos cosas para complementar, por ejemplo, nuestra liturgia, que es una liturgia tan hermosa, tan pura, tan precisa, tan llena de virtud en términos de lo que produce, lo que permite hacer una liturgia como la que tenemos nosotros. En liturgia me refiero a nuestros órdenes de culto, nuestros órdenes de servicio, la manera en cómo iniciamos el servicio, la manera en cómo oramos, la manera después cómo cantamos, cómo nos preparamos para la palabra, cómo se lee la palabra, la solemnidad del uso del altar, la solemnidad de la predicación de la palabra, la forma en que oramos, el momento en que recibimos la ofrenda, la forma en que adoramos al Señor. Incluso es tan rica, ¿no es cierto? Si uno lo pudiera pensar y uno examina la liturgia nuestra, uno se da cuenta de la riqueza que tenemos en términos de eso. Eso a veces con filosofías, este mismo hecho que yo les estoy describiendo de la liturgia nuestra, a veces hemos tenido nosotros las generaciones nuevas, ¿cierto?, ideas para mejorar, para hacerlas más efectivas, para hacerlas más entretenidas. Yo me acuerdo que en nuestro tiempo lidiábamos con quitar, ¿no es cierto?, de nosotros esa formalidad de un culto normal para los cultos de jóvenes, y queríamos hacerlos más entretenidos y no tan aburridos como los cultos de los adultos, pensando nosotros extrañamente que eso era lo que iba a producir efectividad en los corazones de las personas. Y descuidábamos, por eso digo que sean filosofías internas o sean filosofías externas, todas ellas deben ser quitadas de en medio y se debe dejar simplemente lo que corresponde a Cristo, que es lo que Pablo está diciendo en el versículo 8. Entonces, ahora una explicación respecto a lo que Pablo quiere decir cuando está pensando en filosofías, y una filosofía dañina, una filosofía, ¿no es cierto?, que probablemente compromete el Evangelio, es una filosofía a la que Pablo la va a describir como una filosofía que en verdad es subversiva, porque lo que está haciendo es tratar de corromper un orden, tratar de corromper algo que está ya normado, que está hecho, que está completo, que no necesita aditivos. Entonces cualquier cosa que venga sobre esto para tratar de mejorarlo va a ser una cuestión subversiva, va a ser algo que va a intentar quitar el orden ya establecido. Entonces, cualquiera sean estas cosas, sean conceptos, sean ideas incluso morales, sean incluso reglamentos o sean regulaciones que nosotros queramos poner al Evangelio para permitir que el Evangelio sea mejorado, todo eso debe ser quitado de en medio, debe ser desechado, debe ser negado y debe ser, digamos, de alguna forma refutado públicamente para que eso no dañe la salud de una iglesia. Hermanos, piensen en esto y por favor tratemos de aterrizarlo ahora, porque me gustaría que por favor lo viéramos de alguna manera en nuestras conversaciones en casa, como tantas cosas que hoy aparentan ser filosofías, aparentan ser cosas buenas, ideas, pensamientos buenos, se han mezclado o se están mezclando con el Evangelio para hacer que ahora nosotros parezcamos incluso de alguna manera más tolerantes. Pablo, cuando está escribiendo, y incluso hay historiadores como Josefo que describen que en ese momento, en ese tiempo, se describía como una filosofía a cualquier sistema de pensamiento que fuera un poco elaborado. Lo que estaba diciendo es que Pablo lo que hace es de alguna forma tratar de establecer que cualquier idea, como decía, cualquier pensamiento, cualquier asunto que pudiera establecer o cambiar aspectos morales o de conducta, debía ser de alguna manera examinado. Por eso que él parte con la idea de decir, mirad
mirad que nadie os engañe, mirad que nadie se interponga entre ustedes y el Evangelio. Josefo habla de algunos sistemas de pensamiento, de algunas cosas que estas personas, por ejemplo, le llamaban filosofía a cualquier elaboración de pensamiento o idea de alguien que fuera erudito, de alguien que fuera estudioso, de alguien que, por ejemplo, en este tiempo nosotros pudiéramos decir que estaba como en esa élite cultural, en esa élite, digamos, de gente erudita, ¿no es cierto? Que cualquier persona que saliera con una idea, que dada la reputación de esas personas por estar en esta élite, digamos, cultural, entonces era llamada filosofía y era atendida, es decir, era examinada, era aprobada, de alguna manera era también puesta a disposición de más personas para que otros tomaran atención y se discutía de estas cosas. Esto es lo que Pablo está diciendo, ¿saben? No sean engañados con eso, porque las filosofías tienen básicamente, o estas filosofías Pablo les está llamando huecas sutilezas, es decir, la palabra huecas ahí en el griego lo que está diciendo por detrás es que, yo lo puse ahí entre paréntesis en la imagen para que ustedes se den cuenta, es sin significado, son ideas, son conceptos que en verdad no tienen ningún significado. No tienen ninguna cosa y probablemente ustedes se van a poder hacer conexiones con cuestiones actuales, con cosas contemporáneas a nosotros en este tiempo. Ideas que no tienen ningún sentido, ningún significado. Y sutileza, la palabra sutileza, más bien es una palabra que también Pablo utiliza en Efesios 4:12, donde él habla de engaños. Es decir, que si yo uno estas dos cosas, lo que Pablo está diciendo, miren, estas filosofías son engañosas y no tienen significado. O sea, las hacen precisamente para engañarnos y no tienen significado, no tienen ningún sentido, no tienen coherencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso entonces nos lleva a nosotros que debemos cuidarnos de cualquier idea que sea así, sin sentido, que no tenga una base, que no tenga, digamos, consistencia, que no tenga, digamos, de alguna forma reputación detrás de ella, que podamos nosotros decir, esto al menos es coherente, es digno de pensar porque es coherente. Cualquier cosa que no tenga coherencia debemos rechazarla, porque en verdad muchas de ellas y la mayoría de ellas en verdad están puestas para engañarnos. Así que debemos cuidarnos, incluso debemos cuidarnos de aquellas doctrinas que parecen ser innovadoras, como la que les decía antes, que estaba incluso dentro de la iglesia. Cualquier cuestión que parezca innovadora. Ahora quiero que piensen en tres cosas, o en dos cosas, que más bien están en medio de nuestra sociedad y me gustaría que ustedes las evalúen también en sus casas. Y nosotros las hemos conversado tangencialmente en nuestros cultos y en nuestros servicios, pero toda esta idea o esta filosofía que está muy de moda, ¿no es cierto?, con todo este movimiento político acerca de la justicia social, de los derechos, de los pobres, de la riqueza, de la distribución, digamos, el poder, de cómo se usa el poder, cómo se maneja el poder. Algunos dicen que el problema son los políticos, algunos dicen que el problema es la política, otros dicen que el problema son las élites, otros dicen que el problema es la educación, otros van a hablar del problema de las pensiones, otros van a hablar del problema de los pobres, otros van a hablar del problema de las oportunidades, otros van a hablar del problema de la inversión. Cada persona tiene su verdad propia respecto a esto. Cada una de estas personas lo que va a hacer es tratar de imponer una filosofía, conceptos, ideas que pareciera ser que van a sacarnos a nosotros del problema. ¿Cuál es el asunto con esto? ¿Y por qué se los menciono? Porque estas ideas de alguna forma han topado y han llegado a ensuciar la iglesia, han llegado a ensuciar el evangelio, han llegado también a mezclarse con el evangelio. Eso se ha producido a través de lo que hoy día se conoce como el evangelio progresista. El evangelio, digamos, que es progresista en términos de que ya no es el evangelio, y le han puesto progresista precisamente para desmarcarlo del evangelio tradicional, del evangélico que es conservador, del evangélico que está, digamos, en una raíz conservadora, y entonces lo están llamando retrógrada, y ellos están diciendo hay un nuevo evangelio que es un evangelio progresista, que es un evangelio moderno, que es un evangelio de este tiempo, que es un evangelio más como Jesús, que es un evangelio más como
digamos, más cercano a la realidad, al carácter del Señor, al carácter de Jesucristo. Desvinculando el Evangelio de alguna manera con toda raíz histórica, desvinculando el Evangelio con cualquier cosa que se le parezca a la tradición del Evangelio que nosotros hemos recibido, a la idea del Evangelio genuino, al Evangelio que no se mezcla, al Evangelio que, como Pablo está argumentando, no debe ser de alguna manera mezclado con ninguna filosofía. El Evangelio progresista tiene ramificaciones en la moral de la iglesia, en la moral de las personas. El Evangelio progresista tiene ramificaciones en lo social, en la manera en que ahora socialmente aceptamos a las personas. El Evangelio progresista tiene ramificaciones en lo político, es decir, que ahora los evangélicos progresistas, y quiero que por favor le pongan atención, y cuando si alguna vez se han cruzado, se han cruzado, hay algunas páginas web que incluso se llaman pentecostales, ¿no es cierto? Y hay una en especial que es Pensamiento Pentecostal, que habla y que promueven estas ideas y que promueven tras personas, ¿no es cierto?, con cierto grado de reputación. Promueven estas ideas progresistas, promueven estas ideas de que el Evangelio tiene que ser atingente a las ideas modernas de este tiempo. Entonces van a hablar de evangélicos que no tienen problema con la unión homosexual. Van a hablar de evangélicos que deben estar más vinculados con el trabajo y la obra social, con la justicia social y con la reivindicación de las minorías. Digamos, todas cuestiones que hacen que el evangelio sea como este cloro con agua. Todas cosas que en verdad lo único que van a producir es que el Evangelio cada vez más sea diluido en agua, en cuestiones de este mundo. Por eso es que Pablo más tarde lo que sigue haciendo, y por eso les decía, de los versos 10 en adelante, Pablo se dedica precisamente a dar una lista de las razones por qué nosotros debemos estar firmes en el Evangelio y no necesitamos, ni siquiera tenemos que darles explicaciones a ese tipo de filosofía, porque hoy día, hermanos, miren, hay una idea, una tendencia de pedir disculpas por todo, de que todo el mundo tiene que pedir disculpas. Los políticos pidiendo disculpas a todo el mundo por lo que han hecho para atrás, y no estoy defendiendo a los políticos porque creo que el problema no es la política, a juicio personal creo que el problema es lo que hacen los políticos y el problema está en el corazón de las personas, y eso no va a cambiar porque las personas aman el poder, aman el dinero, así que aunque cambien estas nuevas estrellas de la política que aparecieron ahora, que son los constituyentes, esperemos nomás un tiempo y los vamos a ver igual, porque acuérdense de los Boris, acuérdense de las personas que aparecieron como esa camada que salió digamos, de las universidades, que salió para cambiarlo todo, ahora están insertos en el mismo mundo, en la misma odiosidad, en el mismo problema, en el mismo conflicto, es decir, salen como estrellas, pero el poder los corrompe, salen como estrellas, pero la suciedad del mundo los corrompe, y Pablo precisamente nos quiere apartar de eso. Así que el problema no es ninguna de estas cosas, el problema es el corazón del hombre. Y mientras ellos no se rindan a Cristo, mientras ellos no se rindan a la Escritura, mientras ellos no se rindan a la palabra, esto no va a cambiar, y está escrito, no va a cambiar, porque ellos aman las tinieblas y por eso no quieren venir a la luz. Ahora, porque ellos no quieran venir a la luz, ¿la iglesia va a tener que amalgamarse con las tinieblas? De ninguna manera. Por eso digo y argumento, hermanos, que nosotros como iglesia, que los evangélicos, que las personas que promueven no el falso evangelio, no un falso evangelio que ahora no es el evangelio de la prosperidad, ya todos despertaron, ya la mayoría ya entiende que el evangelio de la prosperidad no tiene ningún sentido, pero ahora el evangelio progresista, ahora el evangelio del progreso, ahora el evangelio de este tiempo es el que se enarbola como el evangelio, pero ese es otro evangelio, ese no es evangelio, esa cosa no es de ninguna manera algo que se le parezca al evangelio. El evangelio no tiene que darle explicaciones ni pedir perdón. El evangelio no tiene que darle explicaciones a las personas. Probablemente las iglesias que cometieron errores tienen que dar problemas, tienen que pedir perdón. Probablemente los ministros que han hecho daño a las iglesias tienen que salir del ministerio. Probablemente todo aquel de nosotros que produzca un error, que produzca un problema, que caiga en pecado, que esté en alguna situación, digamos, de conflicto, debe ser de alguna manera
disciplinado para que el Evangelio se mantenga puro, pero el Evangelio, la palabra, no tiene que darle explicaciones a nadie. La palabra no le tiene que dar explicaciones a nadie. La palabra no debe rendirse ni caer de rodillas ante ninguna de estas ideologías. Son estas ideologías las que, probadas en el tiempo, van a tener que ponerse de rodillas, y llegará el día en que se pondrán de rodillas, hermanos. Piensen en esto. Vosotros estáis completos. Versículo 10. Mire por qué Pablo dice que nosotros no debemos mezclarnos y ni siquiera debemos caer en la sutileza de ponerles oído a este tipo de filosofías vanas. Versículo 10, porque vosotros estáis completos en él. Versículo 11, porque vosotros fuisteis circuncidados, no de una circuncisión hecha de manos. Versículo 12, porque ustedes están sepultados con él y resucitaron con él en el mismo poder con que Cristo resucitó. Vosotros que estabais muertos, versículo 13, él os dio vida juntamente con él y les perdonó los pecados a nosotros. Versículo 14, el glorioso versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Lo que era contrario a ti, hermano, había un acta, había decretos, que estaba decretado que tú y yo íbamos al infierno, sin embargo, Cristo lo cambió todo. Él, versículo 15, dice que él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos sobre la cruz. Versículo 16, por tanto nadie te juzgue ahora en comida o bebida, en cuanto a los días de fiesta, a la luna nueva, a los días de reposo. Todas las cosas, ¿no es cierto?, que el mundo va a decir, oye, pero miren, ustedes hacen esto, pero miren, ustedes son así, ustedes son cerrados, ustedes a todo le llaman pecado. Y es verdad, si lo que abunda en el mundo es pecado, ¿qué quieren que les digamos? ¿Qué quieren que digamos a las cosas que Piñera, por ejemplo, nuestro presidente, acaba de promulgar? ¿Quieren que lo aplaudamos, que lo felicitemos? ¿Quieren que el mundo evangélico ahora le rinda pleitesía por lo que está haciendo porque ahora se convirtió en una persona inclusiva? Cometió un error grave, y no ante los hombres, ante Dios. Cometió un error grave al abrir una puerta, y eso no lo podemos aplaudir, lo tenemos que encarar. Esa es la razón por la que Pablo nos está mostrando ahora todos estos versículos. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo está nutrido. Lo que está mostrando Pablo, hermanos, es las razones por las cuales nosotros debemos estar firmes y los argumentos por los cuales usted y yo no debemos temer. Tú y yo no debemos temer. Tú y yo no debemos temerle a lo que, como dice la alabanza, a lo que el mundo, a lo que el hombre nos puede hacer, porque en Cristo estamos seguros, en Cristo estamos nosotros completos, en Cristo no necesitamos ninguna otra cosa. Todo lo tenemos, porque Cristo ha sido suficiente con nosotros, hermanos. Cristo ha sido suficiente. Quiero agradecer al Señor por este tiempo que hemos tenido, por este momento que hemos tenido de compartir la palabra, y quiero mostrarles entonces, o quiero que se queden con esta idea. ¿Por qué no debemos ceder al pecado? ¿Por qué no debemos ceder a estas ideologías? No debemos ceder a esto porque estamos en Cristo, y Cristo, de alguna manera nos ha confirmado que Él es Dios. Él no es como Dios, Él no se parece a Dios, Él es Dios. Y eso, hermanos, lo cambia todo. Lo cambia todo porque cuando las personas tratan el Evangelio en este tiempo, cuando nosotros incluso tratamos la palabra, debemos primero, antes de tratar la palabra, debemos estar convencidos de que lo que hay detrás de esas palabras es Dios hablando. Y eso cambia todo. ¿Sabe por qué las personas pueden usar la palabra a su antojo? Porque no creen que Jesucristo es Dios. Porque si alguien creyera que Jesucristo es Dios, entonces le temería y respetaría su palabra. Y respetaría lo que Él dijo. Y si Él dijo que la unión, ¿no es cierto?, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, respetarían eso. Las personas respetarían el hecho de que Cristo, o que Dios, que es Cristo, ¿no es cierto?, estableció que para el hombre el trabajo era necesario. Y no estarían, digamos, promoviendo
el ocio en las personas y el que todo les sea regalado. Hermanos, debemos pensar esto. Y les pido que por favor en sus casas ustedes también vean, porque lo que Pablo escribe es realmente glorioso cuando termine. Y con esto vamos a terminar. Si pues haber muerto con Cristo, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esto quiere decir las formas del mundo, la manera en que el mundo opera normalmente. Si ustedes y yo hemos muerto al mundo, ¿por qué? ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Han visto un video que anda dando vuelta acerca del coronavirus, que es como una caricatura, ¿no es cierto? Que el coronavirus empieza a pasar, a caminar y todo el mundo se le arrodilla. Todo el mundo se le arrodilla. Todo el mundo se le arrodilla. Se le arrodillan los médicos, se le arrodilla la ciencia, se le arrodillan los políticos, se le arrodillan las autoridades. Hasta que llega al punto en que aparece Jesucristo y el que se arrodilla es el coronavirus. Y cuando nosotros vemos estas filosofías, hermanos, donde todo el mundo se está arrodillando, ustedes ven cómo, no quiero ir a la discusión acerca de los homosexuales, si los tenemos que amar, no los tenemos que amar, si los odiamos, porque en verdad no se trata de odiar a las personas de esta condición, pero lo que sí se trata es de no aceptar categóricamente lo que hacen. Y eso no nos quita de poder amarlos. Porque una forma de amar a alguien es precisamente tratar de mostrarle que eso en verdad es un problema que tiene que solucionar, es un error, es un pecado. Eso no nos impide amar a estas personas. Sin embargo, hoy día lo que vemos en nuestra sociedad es que todo el mundo se está arrodillando progresivamente, continuamente a este tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque como dice alguno, y quizás tiene razón en esto, los que son menos, lo que tienen a su favor es que gritan más. Y por esa razón son escuchados, y por esa razón el mundo político, el mundo económico, ustedes ven el mes de este movimiento gay, LGTB, cuando sucede, cuando estamos en ese mes, todos los iconos de las grandes empresas y de los grandes consorcios económicos cambian y se ponen de color. Google cambia de color, Facebook cambia de color, Twitter cambia de color, todas las cosas cambian de color, arrodillándose ante esto, casi que pidiéndoles, dándoles pleitesía por lo que son. Pero no queremos ver nunca una iglesia levantando una bandera de inclusividad, tratando de caer bien, tratando de acomodarse a la cultura de este mundo. Porque amar a estas personas no significa aceptar lo que están haciendo. Y hemos visto tantos casos en donde estas personas han terminado a los pies de Cristo, agradeciendo al Señor, porque no un pastor, o porque una congregación, o porque un hermano no se arrodilló ante eso, sino que le dijo la verdad. Hermanos, la verdad nos hará libres. Y espero que este tiempo que estamos viviendo juntos en la carta de Colosenses nos ayude para fortalecer nuestra fe, pero también para fortalecer a nuestras familias, para rodear a nuestros hijos de un pensamiento sólido, estable, consistente. Porque en verdad el Evangelio es eso, es la consistencia pura, es la palabra de Dios, es perfecta, es pura, es como el Salmo 19. Y creo que en ello nosotros debemos descansar. Hermanos, el Señor les bendiga, espero que que puedan disfrutar y que puedan de alguna manera también sacarle provecho a todo este tiempo. Saludo a mi hermano Luis Carvajal, a nuestra hermana Glenda Soto, a nuestro hermano Esteban, también Dios les bendiga, hermanos, y gracias a todos aquellos que están participando de esta conexión y a quienes también lo van a ver después. El Señor les bendiga y nos vemos en otra actividad, en otro servicio.